Este es el segundo capítulo de Tejiendo Historia. Jesús Chávez nos comentará sobre leyendas, historias e hipótesis sobre el origen del pueblo lenca en El Salvador. Hay tres hipótesis, ¿verdad? De dónde provenían nuestros antepasados. Se dice de que la primera hipótesis que se narra es de que fue gente, ¿verdad? Era un rey, dice, y su gente que venía por el Pacífico y que naufragaron en alta mar y que los sobrevivientes de esta gente que venía probablemente de la Polinesia, de otras islas, ¿verdad? De otras tierras, salieron por la parte de Chorotega o del Golfo de Fonseca, hoy conocido como Fonseca en la Unión, ¿verdad? Entonces, y esta gente fue que comenzó a invadir estos territorios Mangues y Chorotega, y ahí fue como fueron despojando a estos antiguos habitantes de estas tierras y fueron comenzando a habitar, ¿verdad? Esta parte del oriente del Salvador, específicamente en la área del Golfo de Fonseca, en la Unión. Y a estas personas los mayas denominaban gente baja o gente inferior, dice, según un libro que se llama La antigua patria maya del autor Arocha. Y ahí la otra hipótesis es de que eran pueblos que venían como de una ascendencia chiccha, ¿verdad? Como de los grupos étnicos del sur de nuestro continente, de esas áreas, ¿verdad? De allá de Colombia hacia abajo. Esa es la segunda hipótesis. Y la tercera, ¿verdad? Es de que estas personas, se da un casamiento entre estas personas que los mayas consideraban inferiores, eh, con una princesa maya. Y es de ahí donde surge ya como tal el pueblo lenca. Esas son las tres hipótesis que hay, ¿verdad? Que hasta este día no, no se ha logrado comprobar cuál de las tres hipótesis, como lastimosamente la tradición oral, ¿verdad? No se conservó al 100% hasta nuestros días. Tal vez algún día en toda esa escritura que hay podamos lograr descifrar y leer, ¿verdad? Nuestro verdadero origen. También quería hablarles del territorio que habitaron, ¿verdad? Ya les hablaba que prácticamente casi todo el oriente del Salvador y les hablaba de la área de Honduras, ¿verdad? Pero aunado a esto también, y es bien curioso que en las tierras náhuatl, náhuatl o pipiles también quedan pueblos con la traducción, ¿verdad? De nuestros antepasados lenca. Y es porque nuestros antepasados habitaron prácticamente todo el territorio de El Salvador. Pero siempre, según este actor, ¿verdad? De la antigua patria maya, menciona de que vienen invasores náhuatl que venían de la área de México y es como invaden el territorio salvadoreño. Por esta razón no solo invaden El Salvador, sino que hasta Nicaragua. Es por esa razón de que se encuentran pueblos náhuatl en la área del país de Nicaragua. Entonces es ahí como despojan, ¿verdad?, a nuestros antepasados lencas de algunos territorios y quedando algunos pueblos aislados, ¿verdad? Y entre estos pueblos que quedan aislados de nuestro territorio lenca, allá en occidente de nuestro país, en el norte hay algunos pueblos como Cancasque, Sinquera, Potónico. Y en la zona centro-occidental del país hay un pueblo que se llama Talnique, que por la traducción, ¿verdad? Decimos que es de origen lenca porque viene de tal que nuestros antepasados llamaban al árbol de Nance tal, y la palabra ni era tamal en potón y que piedra. Por lo tanto, tiene una traducción de nuestro idioma, por lo tanto consideramos que es un pueblo de origen lenca, pero que quedó aislado en el occidente del país, en la zona central del país. Y así, ¿verdad? Hay diversos pueblos, como les iba mencionando, en la zona norte, que están los municipios de Cancasque, Sinquera, Botónico, y así, ¿verdad? En Arcatao, que están en la zona norte de nuestro país, El Salvador, que también son pueblos lencas, y así la mayoría, ¿verdad? De estos cuatro departamentos del oriente del Salvador, como lo son Morazán, La Unión, Usulután y San Miguel. También hay algunas islas, como por ejemplo Conchagua, Conchahuita, Mianguera, eran islas que formaban parte del territorio lenca. Vivían otros grupos indígenas, como les mencionaba, ¿verdad? Que estaban los Ulúa, los Cacahuiras, los Mangues, Chorotega. Estaban subdivididos es como en cuatro confederaciones, ¿verdad? Ya lo mencionaba también al principio, que en el oriente de El Salvador se conocían a la llegada, son nombrados a la llegada de los europeos como
potones y lenca, y en Honduras son denominados como cares y cerquines, siempre, siempre los mismos lenca. El idioma que hablaban era conocido, ¿verdad? En diferentes lugares variaba un poco. Por ejemplo, en algunos lugares era conocido como tablepa, en otras áreas como potón, en otras como lenca, y en otras también era denominado ulba, idioma. El último bastión que hubo acá en el oriente de El Salvador fue el municipio de Chilanga, en el departamento de Morazán. Este fue el último municipio que habló nuestro idioma, ¿verdad? Porque en la actualidad se considera como una lengua muerta, al menos en el oriente de El Salvador. Todavía dice que para 1925, Benigna Larín de Larde, que fue una investigadora, ¿verdad? Ella recoge un léxico en las primeras décadas del siglo XX, de los últimos léxicos que quedan, ¿verdad? De nuestro pueblo, del idioma lenca. También hablarles, ¿verdad?, de don Salvador Hernández, que ya como les mencionaba la vez pasada, don Salvador Hernández es el líder indígena de la población lenca de Guatajiagua, es originario, ¿verdad?, y forma parte de la Adesco Acolgua, del barrio El Calvario, que es considerado como el barrio indígena de Guatajiagua, y es donde se elabora el barro negro, aún se mantiene la tradición, ¿verdad?, del barro negro, tal como en Honduras, ¿verdad?, que se elabora el barro blanco, que también es propio de los pueblos lencas. Acá en Guatajiagua, en el oriente de El Salvador, se conserva el barro negro, que es teñido con la tintura que se obtiene del árbol de la semilla del árbol de Nacascol. Algunas palabras en lenca y su significado, por ejemplo, para decir árbol, nuestros antepasados decían ili, pero para decir muchos árboles cambia, ya no se dice ili, sino que se dice sunsu, para referirse a varios. Para decir venado, ellos decían azuán. Para decir casa, por ejemplo, ellos decían tau. Para decir camino, ellos decían kin. Y tenían un término general para decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, siempre a cualquier hora del día, ¿verdad? O de la noche, ellos decían chambagachi. Ya a la llegada de los europeos se encuentran con la sorpresa, los europeos, ¿verdad?, de que ya nuestros antepasados tenían una representación religiosa dual. Ellos ya veneraban a Itanipuca, que lo llaman Gran Padre, e Ilanguipuca, que es Gran Madre. Era como una dualidad, ¿verdad? Una representación. Y junto a ellos también estaba Iselaca, que lo que era la espiritualidad, ¿verdad?, del pasado, el presente y el futuro. Y también tenían a Comixáhuatl, la Comixahuala, que era como lo que los europeos llamarían una virgen, ¿verdad? Porque en torno a ella se narra la leyenda. Y dice que llegó al pueblo de Cerquín, en Honduras, una doncella, una joven, dice, de piel blanca, muy diferente a nuestro antepasado, ¿verdad?, en el color, de un aspecto muy hermoso, y que fue quien les enseñó, ¿verdad?, a unificar el reino lenca, al uso de las armas, a cultivar la tierra y a la realización de huancascos, ¿verdad? ¿Y qué eran los huancascos? Los huancascos era un intercambio que se hacía entre pueblos, entre diferentes pueblos, siempre del mismo grupo étnico, ¿verdad? Estos huancascos se daban cuando dos pueblos entraban en enemistad, y para que aquellos pueblos, ¿verdad?, llegaran a hablarse, a recuperar las buenas relaciones, hacían este intercambio. También lo hacían cuando dos familias entraban en enemistad, ¿verdad?, entraban en pleito. Entonces se hacía un convite que ellos llamaban un encuentro, ¿verdad? Y se invitaba a una comida, a un alimento para compartir. ¿Y hoy en día todavía existe ese huancasco o algo que se puede parecer en la actualidad? En Honduras todavía lo mantienen, todavía lo siguen. Lo realizan entre dos pueblos, pero ya en el aspecto religioso, ¿verdad? Un pueblo visita al otro pueblo ya llevando el santo y comparten, ¿verdad?, el santo de cada uno de los dos pueblos. Eso es, ¿verdad?, con respecto a los huancascos, son de las dos tradiciones principales de nuestro pueblo lenca. La otra es de que la levantada de las cosechas, ¿verdad? Para este tiempo, ¿verdad?, ya cuando están el maíz ya de corta, está en el lote, como nuestros antepasados tenían una sola milpa, ¿verdad? Y vale recalcar de que ellos llamaban milpa al lugar donde sembraban ayote, pipián, frijol, maíz, a eso ellos le llamaban milpa, ¿verdad?
Entonces se destinaba un espacio y ese espacio, ¿verdad? Se hacía como una vigilia. Durante el día, ¿verdad? Se pasaban elaborando diferentes productos del elote, como son los tamales, las riguas, diferentes productos del elote. Y durante la noche era para compartir entre todo el pueblo. Y específicamente a la medianoche se tomaba una cantidad de brazadas o de manojos de aquel zacate del maíz que se había cortado, y eso se levantaba, ¿verdad? Se hacía un pequeño ritual, o se hacía un ritual, y a eso se le llama la levantada de las cosechas. Es algo que también recientemente se ha realizado en el vecino país de Honduras. Este fue el segundo capítulo de Tejiendo Historia. En la tercera parte, Jesús Chávez nos contará leyendas, tradiciones e historias del pueblo lenca. Música por Talticpac, grupo musical indígena.